In the dark recesses of the mind, a disease known as fear feasts upon the souls of those who cannot overcome its power. Se habla mucho de un estilo artístico reconocible en una serie que se inspira en fábulas y cuentos folclóricos para niños, donde cada screenshot puede pasar fácilmente por una pintura. Todo aquí es precioso. Es espléndido la facilidad de dejar una marca reconocible, solo poniendo un bosque lleno de árboles y en el centro de la imagen con un tamaño mínimo agregas una figura triangular y otra más pequeña y redonda, acompañados por un ave. Solo viendo las pequeñas siluetas ya estás seguro de a qué historia pertenecen. Tomaron varias inspiraciones y aún así lograron crear una marca única. Eso es el gran fuerte para el bello trabajo de arte por parte de esta gran serie, por parte de Más allá del jardín. Se ha explicado innumerables veces por qué Over the Garden Wall es una obra maestra, una máxima expresión de por qué la animación es arte. Tanto así que me pregunté cómo podría yo sumarle algo a esta conversación, qué podría decir yo que no se haya dicho ya sobre las aventuras de este par de hermanos perdidos en lo que pareciera ser un limbo. Creo que una de las grandes fortalezas que tiene la serie es la subjetividad para entender la historia. Todo está planteado para que haya una libertad de interpretación cuando la finalizas, dejando abierto el camino al debate y conversación. No hay visión derechamente errónea, cada quien puede tener su propia idea del significado del final. Entonces creo que lo único que puedo hacer yo para hablar de la serie es contarles mi propia interpretación del significado del viaje de Wirt y Greg. Para iniciar a hablar de esta serie tenemos que hacer hincapié en un hecho innegable sobre los habitantes de lo desconocido. Todos están muertos, lo que nos diría que los niños protagonistas están paseando por un sitio habitado por difuntos. Hay bastantes pruebas de ello, como que en el cementerio esté el nombre de uno de los personajes. Uno de los pueblos del lugar se llama Pottsfield, nombre que se inspira en el término Potter's Field, tierras en que se enterraban a las personas desconocidas sin nombre, quienes no pueden tener una tumba propia. Y no olvidemos el detalle crucial de que la luna siempre está en la mitad por toda la serie, tal y como estaba en el momento que Wirt y Greg sufren el accidente ese día de Halloween, indicándonos que el tiempo no está avanzando para los habitantes de lo desconocido. Muchos han considerado que esta historia es una reinvención de la Divina Comedia, inspirada en gran parte por hechos teológicos. No puedo evitar darme cuenta que la interpretación más cercana a lo desconocido, el sitio en el que ocurre la historia, es el purgatorio y no el limbo como muchos piensan. Aunque hay una pequeña teoría en la que creo un poquito más que voy a mencionar al final del video. El limbo es un lugar entre el cielo y el infierno al que caen los niños que en vida no llegaron a cometer pecados como para caer en el infierno debido a su inocencia, pero que al no ser bautizados tampoco pueden llegar al cielo, vagando eternamente en un limbo. Si bien es una definición a la que ciertamente podemos adecuar la historia, especialmente por el hecho de que el tiempo no avanza dentro de este limbo, aún creo que hay que tener en cuenta el purgatorio, lugar que según la teología es cercano al cielo, pero donde se sufren penas temporales para expiar esos pecados pequeños que pudieron ocurrir en vida y obtener el verdadero estado de pureza para ganar un lugar en el paraíso. Si te pones a analizar, la gran mayoría de personajes de la obra deben resolver sus propios pecados o tienen conflictos que no les permiten el descanso eterno, en lo que incluimos a los hermanos protagonistas, quienes flotan en una agua negra en un estado de entre la vida y la muerte. Sometimes I feel like I'm just like a boat upon a winding river, twisting towards an endless black sea, further and further drifting away from where I want to be, who I want to be. Hay varios casos donde los personajes con un hogar aquí no pueden vivir en paz. Everyone has a torch to burn, and this here's mine. En el episodio 3 conocemos a una maestra que todo lo que puede hacer es preguntarse por qué el hombre que amaba la dejó, y tiene un padre estricto que no sabe cómo salvar su escuela, quien además no gusta de ser tan duro. En el quinto episodio conocemos a un hombre que se enamoró de una mujer de un cuadro, una figura lejana como un fantasma. Finalmente dice que enfrentó su temor y gracias a eso ambos amantes pudieron hablarse, darse cuenta que ninguno era un fantasma y vivir felices juntos. En el séptimo episodio conocemos a la chica controlada por un fantasma devorador
devorador de humanos. Weird la cura usando una campana que usaba la tía de la chica para controlar al espectro, pero ¿por qué la señora no hizo eso antes? Dice que curar a su sobrina significaba que ella se alejaría de su lado por ya no necesitar ser cuidada. La chica siempre tosía como si se tratara de una enfermedad y se entiende que el miedo de la tía era dejar ir a su sobrina. A quien sí vamos a destacar bastante es al leñador, cuyo conflicto es el temor de dejar ir a su hija, aferrándose a la antorcha de que ella seguía allí, vagando por lo desconocido quién sabe cuánto tiempo porque nunca logró aceptar la idea de dejarla, convirtiéndose en un sirviente para la bestia. Al igual que todos los personajes, el leñador obtiene su final feliz cuando resuelve su conflicto, su pecado, cuando por fin acepta dejar ir a su hija. También tenemos a Beatriz, la pajarita que acompañaría a los protagonistas. Ella dice ser la culpable de que ella y su familia fueran afectados por una maldición que los convirtieron en aves. Algo pasó, no sabemos qué, pero Beatriz se alejó de su familia y cree no merecer acercarse a ellos hasta resolver lo que les hizo, vagando también por lo desconocido hasta encontrar las tijeras que supuestamente la salvarían a ella y su familia. Según Adelaide, ella debía llevarle a unos niños para entregarle las tijeras que lo salvarían de la maldición. Sin embargo, Beatriz creó nuevos lazos con esos niños. Con o sin las tijeras, ella volvió a acercarse a su familia porque Weird necesitaba su ayuda. Es fácil entender cuál es el conflicto de Weird, partiendo del hecho de haber pasado una vida retraída, dejándose llevar por la vergüenza de expresar su gusto al clarinete o la poesía, comparándose siempre con otros. Pero su gran pecado era más que eso. Lo que debía resolver es lo injusto que fue en vida con su pequeño hermano Greg. You'd be no good to your brother dead. I was never any good to him alive either. Ellos en realidad son medio hermanos. La madre de Weird volvió a casarse con otro hombre. Podemos entender que Weird nunca fue feliz con su padrastro y por ende siente desdén hacia su pequeño hermano Greg, a quien ve y trata como un estorbo. Weird debe aprender a enfrentar y ya no huir, incluyendo lo que son sus responsabilidades. Boy, you have it backwards. You are the elder child. You are responsible for you and your brother's actions. Entonces nos quedaría Greg. ¿Qué hizo este pequeño e inocente niño? ¿Cuál es el hecho que lo perturba? ¿Será que vino en el viaje para ayudar a que Weird resolviera sus problemas? Dicen que Greg tuvo la oportunidad de ir al cielo abandonando a Weird, pero también se entiende que era la bestia tomando otra forma, engañando al pequeño niño para que viniera a él voluntariamente. En realidad todos cargan con un pequeño peso, porque dice que quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, y si no, continúa cargándola. No, I mean my rock facts rock. What? I stole it, Wirt. I stole it from Mrs. Daniels' garden. I'm a stealer. Puedo interpretar entonces que quienes habitan aquí no pueden obtener su descanso eterno gracias a, más que llamarlos pecados, son dudas y conflictos que los torturaron en vida y que los siguen afectando ahora en muerte, algunos representados de una clara manera metafórica. No solo veo personajes que necesitan mejorar como Weird, sino que hay otros como Greg que llegaron allí por un arrepentimiento dentro de su cabeza que no lo dejaba tranquilo, incluso si era algo tan irrelevante como una pequeña piedra. Pero hay una cosa en común, una palabra que resume el verdadero sentimiento que alberga a cada habitante de lo desconocido y que también alberga en nosotros mismos cada día. La otra gran metáfora e interpretación que utiliza esta serie para crear su propia ambientación y hacernos reflexionar: el miedo. ¿A qué le tememos realmente? Podemos temerle a hablar con una persona, temer a asumir nuestras responsabilidades, temerle a criaturas aterradoras que tal vez ni siquiera existan, pero todo eso lo podemos resumir en que el verdadero miedo para todos es lo desconocido. En la historia de la humanidad le hemos temido aquello a lo que no conocemos y es esa la base que usa Over the Garden Wall para ambientar su propio estilo de terror. La bestia es una total representación de lo desconocido, una criatura escondida en la oscuridad cuya única característica notable son dos ojos redondos y luminosos. No necesita una forma clara porque el verdadero terror es ese, que no sepamos lo que es. Solo cuando ya no le tememos a la bestia nos dejan ver su forma durante un solo segundo. Es un monstruo hecho del sufrimiento de humanos, literalmente. No sabemos bien su papel en el mundo. Tal vez sea una representación de Satanás guiando a las almas hacia el infierno, o tal vez a sufrir por siempre encerrados en lo desconocido, ya sea el limbo o purgatorio, incitándolos a jamás liberarse de sus pecados, usando a los niños para convertirse en abono para la luz de la lámpara. En la Divina Comedia se menciona que los suicidas son convertidos en árboles en el infierno, y precisamente rendirte aquí equivale a eso.
La bestia es un ser creado a partir del miedo de quienes habitan lo desconocido y para seguir existiendo necesita de los habitantes que sigan aferrándose a sus temores, necesita incitarlos para que se queden eternamente rondando por estos bosques. Por eso me gusta la metáfora de la luz y oscuridad. Este es un ser hecho de oscuridad, es decir, de sentimiento de desdicha. Sin embargo, la oscuridad no puede existir sin la luz, pero la luz también es lo único que puede apagar a la oscuridad. Una vez que enfrentas a lo que temías, lo desconocido toma una forma que no era tan aterradora como pensabas. Nada es como te lo imaginas sin conocerlo, y eso se ve representado en los monstruos de la serie. En el primer episodio enfrentan a un perro que asumen es la bestia, pero en realidad es un animal amistoso. Los habitantes de Pottsfield se ven aterradores, muy especial al descubrir que debajo de la apariencia de calabaza se encuentran esqueletos en vida, pero al conocerlos son muy agradables y no tenían malas intenciones contra los protagonistas. Debajo de un disfraz de gorila solo se encontraba un hombre asustado. El señor de la mansión no asesinó a nadie como creyeron. La verdadera historia es que compartía el hogar con la mujer de sus sueños sin haberse dado cuenta. La tía de la cabaña se veía aterradora, pero en realidad el fantasma devora niños era la chica de apariencia inocente. La tía no era malvada. El leñador no trabaja para la bestia tampoco, en realidad era una buena persona al que engañaron. Incluso el famoso Jason von der Berker daba la sensación de ser el típico bully grandulón y nos sorprende siendo un chico normal, bastante inocente. No es una coincidencia que Weir dejó de temer a la bestia cuando miró sus ojos, el único elemento con luz de la criatura, el único elemento que sí puede ver, unos ojos parecidos al del perro del primer episodio. Eso es lo que le dio una retrospectiva de su viaje. Enfrenta el miedo en lugar de huir, porque lo que te parece aterrador tal vez no lo sea una vez que lo conozcas. Esto se enlaza perfectamente a las lecciones que debe aprender Weir. Tiene que ser más osado en lugar de pensar todo el tiempo en lo que podría fracasar si intentara las cosas. El tema de discusión es si Weir y Greg murieron también o si toda esta aventura fue una mentira, tal y como dice la canción del final. Sin embargo, viendo que el sapo lleva la campana en su estómago es prueba de que la historia fue real. De hecho, es curioso que el sapo sea la prueba de eso, ya que lo primero que le dijeron a los niños es que conserven al animal, ya que podría ser especial. Podemos asumir entonces que la mentira que nos cuenta la canción es el final de cada uno. Es como si todos estuvieran viviendo su propio paraíso, tal vez uno lleno de mentiras, tal vez no llegaron a hablar realmente con esa persona especial, pero todo eso da igual, ya que, mentira o no, es la mentira más bonita que vivirán por siempre nuestros personajes. The loveliest lies of all. Muchos de ellos ni siquiera parecieran haber salido de lo desconocido, como si el paraíso no fuera realmente un lugar físico alejado del limbo purgatorio, sino más bien un estado anímico. Es en este mismo lugar donde encontraron su descanso eterno y feliz. Podemos pensar que Weir y Greg llegaron también a su propia versión del cielo, su propia mentira, un lugar igual a su hogar en vida, o tal vez de verdad a ellos no les tocaba aún su momento. You sure you want to leave? Me? Yes. Oh, well, you'll join us someday. Y la canción entonces se refiere al resto de habitantes de lo desconocido, y por eso es con ellos que se usa el marco negro. De hecho, antes de tocar la canción final, el narrador nos dice: And so the story is complete, and everyone is satisfied with the ending, and so on and so forth. And yet, over the garden wall. Significa que efectivamente Weir y Greg ya no están más allá del jardín. ¿Será por eso que Weir y Greg eran los únicos perdidos en el bosque en lugar de tener su hogar en lo desconocido, a diferencia del resto de personajes? Esto me hace pensar en otra teoría. Lo desconocido representa todo a la vez: el infierno, el limbo, purgatorio y paraíso. Por eso hay habitantes que se convierten en árboles y viven torturados por siempre. Por eso Weir y Greg no tienen hogar y solo caminan sin rumbo, porque están en medio de todo. Por eso habitantes como Beatriz sufren un pequeño castigo que deben resolver para ir al paraíso y no al infierno. Por eso hay habitantes que viven su máxima felicidad. La despedida de Weir y Beatriz puede significar dos cosas. Se despiden porque no comparten paraíso, o se despiden porque mientras Weir sigue con vida, Beatriz no, por lo que van a lugares distintos. Considerando que el jardín al que hace alusión el título se refiere en realidad a un cementerio, podemos asumir que lo que hay más allá de la muerte
es lo desconocido. Y por eso le tememos. Goodbye, Beatrice. Goodbye, Wirt. One is a bird, two are the trees, three is the wind in the leaves. ¿Tú qué crees? ¿Wirt y Greg están vivos o murieron de verdad y ahora habitan su propia versión del paraíso? Smiling down upon thee. Antes de irme, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en mi canal de YouTube morado, donde reaccionamos a más series como la que reseñé hoy. Un agradecimiento especial a mis miembros del canal que pueden ver en pantalla. No podría seguir haciendo videos sin el apoyo de ustedes. Fue un placer, mis niños, y dicho todo esto, ¡nos vemos!